Hola, ¿qué tal? Apreciados estudiantes, sean bienvenidos a nuestra primera actividad síncrona de la unidad curricular locución aquí en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Les habla por aquí su profesor César Augusto Díaz y vamos a estar a lo largo de este trimestre eh, conversando, conociendo y practicando mucho, sobre todo practicando, todo lo que tiene que ver con lo que es la locución, una disciplina, un arte, un oficio como ustedes lo quieran llamar, que es importante en la formación de los comunicadores sociales en esta y en todas las universidades, porque la locución es el arte de poder hablar, de tener una oratoria sin ningún inconveniente, sin ningún problema, poder hablar de manera fluida, no solamente frente a la cámara de televisión, no solamente frente al micrófono de estación de radio o haciendo un podcast, sino en el día a día interactuando en nuestro oficio que es muy demandado, bueno, por todo el nivel de exigencia que con eso que conlleva, ¿ok? La locución no necesariamente se tiene que contar con una voz poderosa, una voz como Valdemar Martínez, Iván Locher, Carlos Eduardo Boll, Porfirio Torres, los grandes locutores. En Venezuela, por ejemplo, Horacio Díaz Manso, Winston Vallenilla Padre, que falleció hace pocos años atrás. Iván Locher también, bueno, fallecido, Iván Locher, Alejandro Rode, eh, Valdemaro Martínez, aquellos famosos locutores de la vieja guardia, que hoy por hoy son una referencia en la locución venezolana e internacional y latinoamericana. Y aparte que la locución, o conocer todas las herramientas, ser locutor, porque para ser locutor tienes que formarte, tienes que tener una formación previa, corrijo, bien sea de una carrera pregrado, mínimo técnico superior universitario en alguna carrera, puede ser licenciado o ingeniero, doctor, lo que sea, pero tienes que tener una carrera para después hacer un curso de locución que te acredita por distintas universidades en el país, que te acredita como locutor y tienes tu certificado de locución. Esto para ejercerla de manera legal y obviamente profesionalmente en una radio o una televisión. Y que aparte eso forma del currículum profesional que tú tengas. Hay cursos de locución, de oratoria, de voz y dicción que te ayudan, que si bien es cierto, no son te certifican para trabajar de manera profesional en la radio, te ayudan indudablemente en la formación. Por ejemplo, si no está en tu plan no estar a hacer radio como tal, pero eres periodista o eres eh, profesional de medicina, eres abogado, eres maestro, cocinero, lo que sea, pero quieres tener presencia y dominio ante el público, casi se me cae la balita. eh, es importante tener esa herramienta de cómo saber hablar, cómo saber expresarte lo que es la expresión corpo-vocal de una persona que no va a hablar como esa inteligencia artificial que está en las redes sociales, que se escucha muy robotizada y esa que no es malo, sino que las personas no lo utilizan de la manera adecuada y, por ejemplo, escriben alguna palabra que no le colocan la acentuación y la inteligencia artificial, esa voz hecha por inteligencia artificial va a copiar o lo va a decir de esa manera porque es el prompt que le están pasando. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque hay personas que como escriben, hablan. Entonces es un detalle, sobre todo para los comunicadores sociales, que tenemos que tener muy en cuenta con esto. Entonces, hablando de la unidad curricular radio o locución, y yo lo coloqué en esta presentación que está a todos ustedes disponible en la plataforma, en el aula virtual de nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua, donde todos los estudiantes vamos a interactuar y aparte que he colocado tanto el plan de evaluación, la lista de participantes, esta clase, algunos consejitos ahí que nos van a ayudar a realizar nuestra primera actividad sumativa en la semana 4, es decir, entre 2 semanas, del 9 al 13 de febrero, que es la fecha, si mal no recuerdo, que se va a abrir la entrega de esa actividad sumativa, es la lectura de un ejercicio práctico y vamos a ir conociendo, practicando, interactuando nosotros en esta unidad curricular muy interesante, muy importante para su formación como próximos comunicadores sociales de esta importante casa de estudios, la Universidad Bicentenaria de Aragua. Bien,
proseguimos. Si me presenté, soy el profesor César Díaz y vamos a estar en este ameno conversatorio para todos ustedes. Fíjense algo, la locución, el arte de la voz, dicción y oratoria. Dos elementos que vamos a enfocarnos aquí en esta clase, con este material y también con un material que voy a seguir enviando para lo que tiene que ver con nuestra primera actividad sumativa. Entonces, fíjense algo. Dicción y oratoria, aquí tenemos. ¿Por qué importa cómo hablamos? Si se empieza así de esta manera. Empieza con una frase fuerte. No es solo lo que dice, sino cómo lo hace sentir. Y es que el gran ejemplo que no la inteligencia artificial no tiene con nosotros es que no lo hablan sin ningún sentimiento. Es algo totalmente frío, superficial, robotizado, y los humanos lo que le damos esa entonación, esa fuerza, esa ganas, ese ímpetu para lo que es el poder de la convocatoria, el poder de la dicción, de la palabra. Donde ustedes y yo, que estamos interactuando por esta pantalla, podemos entendernos muy eh, fácilmente. Quizás existen algunos nuevos críticos propios de la dinámica porque estamos hablando de un tema nuevo para muchos de ustedes, pero que no deja de ser un, algo difícil de entender, de comprender, sino que vamos a llegar en este encuentro de saber entre ustedes y este humilde servidor. Y es por eso que la dicción, dos puntos, es una herramienta técnica, es la limpieza del sonido, es cómo comenzamos a cambiar esa manera de hablar, cómo cambiamos esa manera de pronunciar las palabras, que puede presentar un choque cultural, afectivo, escuchar a unas personas o escuchar a nosotros mismos ahorita y entre 2 semanas o entre un mes, cómo han sido los primeros cambios. Entonces, eso es importante, que es la limpieza del sonido, cómo comenzamos y no solamente a hablar, sino cómo comenzamos a escucharnos a nosotros a otras personas, porque nos damos cuenta de algunos detalles que nos van a ayudar a nosotros a mejorar día a día, porque es una práctica constante, ¿ok? La oratoria es el arte persuasivo, la conexión con la audiencia, ¿ok? Entonces tenemos que la dicción es la limpieza del sonido, la oratoria es la conexión con la audiencia, ¿ok? Hay una empatía, un grado emocional entre el locutor, locutora y la persona que lo escucha en la radio o no es por el podcast, por ejemplo, y esto trae consecuencias también, o otro elemento es el impacto. Un mensaje brillante puede perderse si el locutor arrastra las palabras o no sabe proyectar seguridad. Es decir, yo no puedo estar en un programa de radio a las 6 de la mañana con música llanera con ánimo, que sean todos bienvenidos, bienvenidas a Venezuela Despierta, por aquí les habla César Augusto Díaz. No, eso no puede ser así, porque no causa una conexión con la audiencia, no está ese mensaje llevando, alertando, o no alertando, despertando a las personas y alertando al que se levantó tarde, pero es cómo se lleva ese mensaje, es esa empatía, esa conexión, esa vibra que se transmite a través de un programa de radio, a través de una cabina de una cabina de radio, delante de un micrófono, que a pesar de que no nos veamos o estemos haciendo un live, por alguna red social en vivo, obviamente, en el programa de radio, entonces eso desata esa empatía, esa conectividad, esa afinidad, esa familiaridad entre el locutor, que no puede ser familiar de nosotros, indudablemente, y con las personas que forman ese vínculo afectivo emocional. Entonces, la dicción oratoria y el impacto del mensaje es importante tenerlo presente en cómo hablamos siendo locutores. Es otra lámina que tenemos aquí. Ya la tenemos, déjame moverla. Aquí la tenemos porque hablamos como hablamos. Y aquí tenemos la siguiente, el pilar técnico, la dicción. Se explica que la dicción es la articulación clara de los sonidos. Sin ella hay fatiga auditiva en el oyente. Es decir, si hay personas que no entendemos cómo hablan, no va a costar, obviamente, saber el mensaje, el contexto, no entendemos nada y nos va a hacer como un fastidio, porque, ay, ¿qué dice esa locutora? Yo no entiendo, o sea, como el chacarrón, ¿se acuerdan de esa canción de chacarrón? Es lo que no se debe hacer, que
una persona que no habla, que canta mal y que produce cierta molestia, ¿no? Sobre todo para los que no nos gusta ese género musical. Entonces, así pasa, hay muchos chacarrones en radio y en televisión que no se sabe qué es lo que dicen y son locutores y locutores. Ustedes no pueden ser parte de ese tipo de personas, por el contrario, tienen que ser muy acuciosos estudiantes de la dicción, de la oratoria y sobre todo mucha práctica, porque a pesar de que esto es una unidad curricular técnica especializada, no pueden quedarse solamente con lo que diga su profesor, con lo que va en internet, con lo que está en la plataforma, sino que es un arte que se va perfeccionando día a día a través de lo que ustedes estudian, de lo que ustedes practican, de lo que ustedes ensayan. Y hay ejemplos como me permito por aquí, el ejemplo del lápiz, que se coloca de esta manera y comienzan a hablar de cualquier tema. Este ejercicio les ayuda a desencabar la lengua. Me lo quito. El ejercicio del lápiz, que puede ser muy rudimentario, que ustedes se pueden reír, que ustedes se pueden botar la saliva. Es un ejercicio que te ayuda a darle mayor soltura a la lengua y puedas tener una dicción muy acertada. Y eso lo hacen desde el locutor hasta la reina de belleza que compite un certamen cuando les hacen este tipo de prueba como tal. Entonces, cuando hablamos del pilar técnico de que tiene que ver con la dicción, explica que la dicción es la articulación clara de los sonidos, ya solo hablé anteriormente, y sin ella, es decir, sin la dicción, hay fatiga auditiva en el oyente. Los puntos claves a enseñar de la dicción, que está la clase, van a ver un ejercicio en internet y esto lo ayuda a ustedes con las pautas gamadas para la primera actividad sumativa, con un ejercicio práctico, una lectura. Vamos a ver qué lectura le colocamos. Entonces, y todo eso está contemplado en la rúbrica, es lo que va a ser evaluado. Fíjense algo. Tres elementos importantes: la vocalización, la consonancia y la agilidad lingual o agilidad lingüística. Vamos uno por uno. En primer lugar, la vocalización es el uso correcto de las vocales. Abrir la boca, por ejemplo, a, i, o, u. Ajá, pero conocemos las vocales, sí, pero las vocales están en la profundidad, el nivel de entonación, lo que tienes que proyectar la voz como tal, y eso te ayuda a mejorar enormemente la dicción que tengas dentro de lo que es hablar en un texto especializado, desde lo más sencillo como es leer el periódico. A ustedes no han visto personas que le mandan un mensaje por WhatsApp o un mensaje de texto y escriben y le falta una coma. Eso genera un choque para ustedes que son estudiantes de comunicación social y saben dónde va una coma. Entonces, eso permite mover la dicción de una manera no adecuada y crea ese choque, ese ruido que nos llega a nosotros de manera automática. Tenemos la consonancia, es no comerse las terminaciones en que terminen o que tienen alguna consonante, especialmente la S, la R y la D. Por ejemplo, lo que comúnmente pasa con algunos acentos de español o castellano en Latinoamérica. Por ejemplo, nosotros tenemos un acento totalmente neutro, que no lo tenemos. Cuando digo acento neutro es esto, y como te estoy hablando en este momento, y no, por ejemplo, el andino, el arense, el llanero, el oriental, el de yaracuyano o el de coro, Falcón, sino un acento neutro. Pero la mayoría de los venezolanos hablamos ese acento neutro. ¿Qué es lo que pasa? Un puertorriqueño, un dominicano, quizás los cubanos, pero yo sé que estoy seguro que los puertorriqueños marcan la R, por ejemplo. Le hablas a alguien de Borinquen, o sea, de Puerto Rico. Oye, ¿de dónde eres tío? Oye, soy de Puerto Rico. Oye, ¿cómo tú estás? Que hablan los dominicanos, hablan, tú sabes. Oye, estos tigres no tienen mucho cuarto. Cuarto son lenguajes o términos muy coloquiales propios de la isla de Dominicana, de la isla de Puerto Rico
oye lo que hablamos los cubanos, que somos, tenemos un tono de voz más así, ok, cosa más grande, caballero. Tú sabes que en Cuba el azúcar de Cuba, eso te da la consonancia de que tú como vas a escuchar esos lenguajes o esos acentos, te permite destacar la diferencia. Entonces hay personas que se comen las S, la R y la D, y ese, por ejemplo, hay personas que quizás porque su manera de ser, sobre todo con los llaneros que ya hablan de una manera muy particular, pero es algo coloquial, es autóctono de ellos, no lo vas a cambiar de la noche a la mañana, pero tú como periodista no te puedes permitir eso, ¿ok? Entonces, las consonancias es como parte de esa dicción no deben estar fuera de nuestra articulación correcta en lo que es la dicción y modulación de la voz como tal. Por último, tenemos la agilidad lingual, que es preparar los músculos de la cara. Por ejemplo, si nos reímos, ja, 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 je, 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 tenemos que reírnos muy bien, mover la cara. ¿Por qué? Porque es el énfasis que le vamos a colocar a lo que es la dicción. Vuelvo y repito, no somos inteligencia artificial, no somos robots, no somos máquinas, somos seres humanos que sentimos, padecemos, somos muy subjetivos, pensamos, caminamos, vemos, reímos, tenemos frío, sentimos calor, nos da hambre, nos da sueño, nos da ganas de caminar, etcétera. Pero eso es lo que tiene que ver con la adicción, prepararnos. Y fíjense cómo yo voy a indicar a ustedes lo que es la igual. Si me permite, tomo un poquito de agua, que esto es importante para los locutores, la hidratación, que los permite a ustedes refrescar las cuerdas vocales, calmar un poco y evitar la deshidratación y que la voz comience a perderse. Con su permiso, tienen que tener cuidado. Son detalles mínimos. Quizás no le prestan atención, pero hay locutores que se ve mucha agua o un agua muy fría o una bebida muy fría o muy caliente puede dañarle la lengua vocal, las cuerdas vocales, por ahí. Entonces, fíjense algo. ¿Se acuerdan de esto, del ejercicio de lápiz? Bueno, el ejercicio de lápiz, ustedes como participantes a esta clase, y todo para todos ustedes, bueno, también visite este canal en YouTube, donde cuelgo mis clases para los estudiantes de la Universidad Centenaria de Aragua. Pueden colocar un lápiz entre sus dientes y lean un texto corto. Al quitarlo, la sensación de libertad mejora la claridad de inmediato. Y también pueden practicar con este ejercicio y tiene que ver un poco con lo que es la vocalización, la consonancia y la agilidad lingual. Y voy con el ejercicio. Este ejercicio lo conocí de parte del profesor cuando estudiaba haciendo una maestría en educación, que no es locutor, pero sí tiene que ver con la cuestión de la vocalización, con la correcta escritura también, con lo que es la gramática. Y bueno, fíjense lo que este ejercicio puede hacerlo con el lápiz o sin el lápiz. Queda a criterio de usted y es, ahí hay una abeja, ahí me picó, es decir, como la vocalización correcta de el verbo o de la palabra hay, que se escribe diferente, pero se pronuncia obviamente de una manera diferente. Ahí, hay, hay. Entonces, cuando esa palabra hay, los músculos de la cara tienen que verse porque tú no decís hay. No, porque es la lectura, la emoción, el énfasis que le das a la lectura según sea su contenido. No puedes hablar algo robotizado. Yo recuerdo cuando hice mi curso de locución antes de pandemia, en el 2019, comenzó el 2020, nos colocaron una prueba donde había que leer una noticia, un, una promoción o una publicidad y un obituario. Entonces, el obituario teníamos que colocarnos seriamente que ha fallecido cristianamente Pepito Pérez. Sus restos están siendo helados, entonces teníamos que decir la entonación como tal, pero por ejemplo, si utilizamos una publicidad, entonces tenemos que, por ejemplo,
darle la entonación, darle la emotividad, porque es importante que el producto de nuestro cliente se venda, que nosotros nos posicionemos como una referencia radial en lo que es la locución comercial. Por ejemplo, ustedes pueden escuchar los circuitos ahorita que está la final de béisbol entre Navegantes Magallanes y Caribe Anzoátegui. Pueden escuchar los locutores comerciales como hacen énfasis en radio, donde, por ejemplo, hacen publicidad a una malta, a un producto, lo que sea, y utilizan la creatividad porque la persona no está viendo la radio, la está escuchando. Y es un arma muy importante que tiene el locutor, que nos escuchan, no nos ven, y podemos jugar con la imaginación, con la creatividad al momento de leer, al momento de escuchar una o de anunciar una canción de un patrocinante, o simplemente enviar un saludo, porque no por los mensajes que nos llegan por WhatsApp, por una llamada telefónica, la interacción. Eso es importante. Más allá que tengamos las redes sociales y haciendo un live, la radio no pierde su esencia, no pierde su estilo, al contrario, las redes sociales potencian eso, ese contenido que nosotros generemos a través de la radio como tal, como locutores o narradores de noticias, animadores, como sea, y las redes sociales es ese acompañamiento para nosotros impulsar nuestro programa de radio, nuestro contenido como tal. Entonces, ya saben, ahí hay una abeja, ahí me picó un ejercicio que es importante para todas y todos ustedes. Avanzamos, fíjense que voy a ampliar un poquito para poder leerle bien esto. Ajá. El plan estratégico, el pilar estratégico es la oratoria. La oratoria va más allá de pronunciar bien, se trata de gestionar la emoción y el ritmo. No podemos leer muy lentamente, pero tampoco podemos leer muy rápido como estoy haciendo ahorita. No, todo tiene que ser ritmo tempo. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo vamos a narrar? ¿Cómo vamos a conversar en un programa de radio? Entonces, fíjense que aquí tengo los elementos esenciales de la oratoria. Y es el silencio, el énfasis y el lenguaje no verbal. El silencio. Se debe tener en cuenta que las pausas son puntos y comas visuales que permiten al oyente procesar la información. Yo por aquí voy a buscar si tengo un pequeño, aquí casualmente agarré un libro que lo compré hace algún tiempo, que se llama Papá Puños de Dinamite. Yo lo compré en una Filben hace como, eso fue en pandemia, en 2021. El Washington Cucurto es, por aquí lo tengo, es un libro de un escritor argentino, si mal no recuerdo. Bueno, y voy a tener ejemplo aquí porque vamos a hablar del silencio, el énfasis del lenguaje no verbal. El silencio. Se debe tener en cuenta que las pausas son, entre comillas, puntos y comas visuales que le permiten al oyente procesar la información. Es decir, son esos pequeños minutos o breves microsegundos, mejor dicho, donde te detienes en la lectura y el cerebro comienza a procesar la información. El lector sabe lo que está, o el oyente sabe lo que está escuchando, la persona que está en la radio sabe lo que está escuchando. Incluso lo que está en las redes sociales, sabe lo que está escuchando ahí, comienza a entender el mensaje. No se produce ningún nudo crítico, corrijo. No se produce ningún choque en ese feedback. Entonces, el mensaje llega sin ninguna objeción como tal, y es importante para nosotros los locutores, que se escuchen el mensaje, y es importante para la persona que está del otro lado de la corneta, que puede escuchar y entender muy bien lo que estamos hablando. El énfasis. Es resaltar las palabras claves para que el mensaje no sea plano, monótono. Es decir, quizás algo que soy muy elocuente en algunos detalles, algunos pasajes de esta clase como tal. Y es importante el énfasis, la carga emotiva que nosotros le colocamos al momento de leer algo que no hace la inteligencia artificial. Y eso es lo que nos critican a nosotros los locutores, de que vamos a ser desplazados, a los periodistas que vamos a ser desplazados, y que va a existir, nadie va a eliminar la inteligencia artificial, pero sí, nadie va a eliminar a los locutores. Eso júrenlo por este puñado de cruz, ¿ok? Hablando de énfasis. El lenguaje no verbal, aunque sea locución, tras un micrófono, la sonrisa y la postura corporal se escucha en el tono de voz. Y voy con lo que está hablando, o sea, un locutor no va
Hagan un ejercicio, escuchen radio. Los invito a escuchar radio y interactuar por el foro de anuncios. ¿Cómo les parece un comercial de café, comercial de venta de comida? Cómo el locutor habla muy bien, hace que las personas se interesen de ese producto. Voy a buscar un, un cuentico o algo, o una poesía, al que sea corta, para ustedes. Voy a leerlo aquí brevemente, me disculpan. ¿Ok? Fíjense algo, voy a colocarlo aquí de manera que ustedes lo vean. ¿Ok? Disculpan. Fíjense algo, este poema se llama Un mundo mundo no, fíjense, el poder de la prelectura. Me mudo a Quilmes. Quilmes es una provincia de Argentina, ¿ok? Para ubicarlo en contexto. Presten atención. Estoy cansado de que me reculen estos culeados. Esta vida porteña de porquerías. Ya lo dijo mi viejo. Buenos Aires es para los que tienen guita. Los pobres en Baires, la city europea de la bicicenda. Los designados macristas se cagan de frío y hambre y se mueren penochando para pagar el alquiler. Penochando che. No quiero saber nada de la vida en Buenos Aires. Me rajo a Quilmes, donde la vida es más barata. El alquiler es disciplinado y accesible. No como acá, en Once o Almagro, ni hablar de Núñez, donde todo sale un ojo de la cara. Hay que dejar 100, 150 pesos cada vez porque se va por comestibles al supermercadito. Coreano, coreano, o imponente coto de mi barrio. No puede ser pagar los alquileres que uno no quiere ni idea, vivir como un pajeruano o payuca por 100 barrios porteños. Sí, Buenos Aires tan linda para los que tienen plata. Me voy a Quilmes. Esta es parte de cómo la entonación de la que se le da cuando hay se emplean lo que estos elementos se lee la oratoria, el silencio, el énfasis, el lenguaje no verbal, donde expresa esa emoción y crea ese sentimiento afectivo en un elemento importante. Si yo me permito revisar, no quiero salir de pantalla, pero por ejemplo, cuando hablamos de un tema, para explicar otro ejemplo, por ejemplo, voy a ver aquí este referente o un resumen de un libro que se llama Características más relevantes para el más sociocrítico. Voy a leer brevemente su resumen y voy a hablar un poquito de la imagen aquí para poder leer bien. Fíjense algo, ahora cuando hablamos de un tema netamente y estrictamente académico. El propósito del presente artículo es contribuir a la divulgación de las principales características del paradigma sociocrítico y su aplicación en investigaciones de educación ambiental y la enseñanza de las ciencias. Este trabajo es el resultado de una investigación documental, la cual se sustentó en informaciones actualizadas e investigaciones desarrolladas desde este paradigma. De la inferencia realizada se desprende que es posible conocer y comprender la realidad como praxis, orientar el conocimiento hacia la liberación y el empoderamiento social e implicar a los participantes la adopción de decisiones consensuadas para la transformación desde el interior. Todas estas características relevantes del paradigma estudiado de Habermas en el año 1994. Vieron cómo es fluido, hay pausas muy breves donde no se tiene que notar tanto la pausa porque las personas se adecúan, piensan, analizan brevemente y van llevando el hilo conductor y entonces por ende entienden lo que se está hablando. Fíjense que la conexión, y bueno, esto fue el silencio, el énfasis, el lenguaje no verbal, pero ahora vamos con la conexión, que es el triángulo de la conexión, de la locución, y es para que esta clase nos pueda presentarse este esquema, cuerpo, la respiración, y lo vamos a hablar a través de unos videos en YouTube que yo coloqué en el aula virtual,
el cuerpo, la respiración diafragmática, que es el combustible, es decir, cómo nosotros aspiramos, contenemos el aire en esta parte y comenzamos a exhalar mediante comenzamos a hablar como tal. Entonces, tienes que tener esto pendiente para que no haya ningún problema. La mente, que es claridad en la idea, saber que quieres transmitir, no puedo estar leyendo un mensaje difuso o con alguna confusión y que genere inquietudes, nuevos críticos a nuestros lectores, a nuestros oyentes, corrijo, y la voz, dicción y matices, que es la ejecución. Todo esto vamos a desglosarlo poco a poco en lo que es nuestra clase como tal. Es importante ya para ir finalizando lo que es el aparato fonador, que es la fábrica de la voz. El aparato fonador no es solo un órgano, sino un conjunto de sistemas que trabajan en cadena, se dividen en tres etapas principales. Tenemos el sistema respiratorio, que es la fuente de energía, donde se genera el flujo de aire. Sin aire no hay sonido, obviamente. En este sistema respiratorio están los órganos, la importancia del diafragma y el concepto clave, por ejemplo, los órganos. Ahí hablamos de los pulmones, broncos y el más importante para la locución, el diafragma, que es donde se concentra la mayor cantidad de aire posible para nosotros poder generar la voz como tal. Y esto se logra a través de una correcta respiración diafragmática donde almacenamos el aire y le da la resonancia a la voz como tal. Tenemos el concepto clave que la locución no usamos la respiración clavicular del pecho, sino la respiración diafragmática. Es una respiración que viene mucho más profunda, donde podemos almacenar mayor cantidad de aire en los pulmones y esto lo hacen los músicos como tal. Entonces podemos desarrollar todo eso. Importancia del diafragma. El diafragma es un músculo que al bajar permite que los pulmones se expandan hacia abajo, dándonos más control y potencia sin forzar la garganta. Es decir, la garganta va a trabajar de manera muy bien, armonizada, sin forzarla mucho. Por lo tanto, vamos a evitar enormemente lo que es el estar ronco. ¿Okay? El sistema de resonancia, activación, el amplificador y moldeador. El sonido que sale de las cuerdas vocales es apenas un zumbido. Aquí es donde adquiere su brillo, volumen y se convierte en palabras. Tenemos que son los resonadores, elemento que se deben tener en cuenta, los resonadores son los espacios vacíos donde el sonido rebota y se amplifica. Pecho, faringe, boca, nariz y senos paranasales. Fíjense algo que yo tengo una voz muy nasal, hablo por la nariz. Es como que hablará, no saben, hablar así más o menos. No, yo hablo así. Cuando estoy en radio, bueno, yo profundizo la voz, le doy mayor resonancia para que el programa se escuche bien. Y aparte que sufro mucho sinusitis. ¿Okay? Eso es un hándicap en contra que tengo. Los articuladores, que es la lengua, el músculo más flexible, que es la clave para la claridad, por eso que es el ejercicio de el lápiz, los labios, responsables de consonantes labiales y la proyección, dientes y paladar, puntos de apoyo para emitir sonidos específicos. Y aquí, señores y señores, hay que cepillarse bien los dientes para que se puedan emitir sonidos mucho más claros, mucho más profundos, mucho más versátiles, porque hay que gozar de una buena salud bucal. Entonces, a cepillarse los dientes. Será chiste, cosa de niños, pero es cierto. Y el proceso en 4 pasos es inhalación, el aire entra y baja al diafragma, o sea, inhalación, exhalación, vibración y articulación. Inhalación, el aire entra y baja al diafragma. Exhalación, el aire sube con presión controlada, ¿sabes? Algo muy acelerado, sino pausado. La vibración, el aire hace vibrar las cuerdas vocales en la laringe. Y la articulación, la boca, lengua y labios moldean ese aire vibrante en letras y palabras. Bien, esta ha sido la clase por el día de hoy. Disculpen. Espero que haya sido de suma utilidad para todos ustedes. Nos vemos en otra oportunidad donde vamos a profundizar en lo que son los ejercicios de locución, hacer ejercicios prácticos que van a ser evaluados y lo que se quiere es que ustedes al final de este trimestre graben un pequeño micro radial, ¿ok? Como futuros locutoras, locutores, comunicadores sociales, aquí
nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua. ¿Ok? Por aquí les habla el profesor César Gutiérrez. Es un placer estar con todos ustedes en esta primera clase que espero haya sido de su total agrado. Se les quiere. Chao, chao, y nos vemos en la plataforma donde va a estar esta clase, ¿ok? Ya saben. Espero su interacción a través de la plataforma de aula virtual. Voy a dejar mi número de teléfono por cualquier duda que ustedes tengan, la responderemos también. Chao, chao.